Y hay un día que, bueno, íbamos en Cáceres, cerca del casco antiguo, con el coche. Entonces hay un peatón en una zona que no se da cuenta que está yendo mal y yo le pito. Sigo y el tipo me insulta gravemente. Entonces a mí me dan como ganas de parar, ¿no? Y me dice ella, pero no te das cuenta que no está hablando de ti, sino que está hablando de sí mismo. Te quedas como así, porque claro, la reacción primera es, me está insultando, ¿por qué me insulta? Voy a afrontarlo. No tiene sentido afrontarlo, no tiene sentido ir. Y sí tiene sentido pensar esa otra frase, a ti que te gusta la cita, de todo lo que Pablo dice de Pedro, habla más de Pablo que de Pedro. I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, "Hey, look, I need some help." Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Muy buenas, Piti Hurtado, bienvenido a Psych and Roll, ¿cómo estás? Pues muy bien, Javier, muy bien, muy contento de estar contigo. Ya hacía tiempo que teníamos pendiente esta cita y nada, hablar un poquito de lo que son nuestras pasiones. ¿Quién es Piti Hurtado fuera del baloncesto? Bueno, pues digamos que si es fuera del baloncesto, un ciudadano normal, ¿no? Alguien nacido en Extremadura, en Cáceres, bueno, pues que trata de llevar adelante el día a día, su familia y demás. Y fuera del baloncesto es difícil explicarme porque el baloncesto forma parte de ese día a día de muchas circunstancias, no solo las visibles públicamente. Y ahora con un poco de resaca emocional después del Partizan Estrella Roja de ayer, ¿no? Sí, un poquito, porque ayer me tocó doblete y ese partido de Belgrado, la verdad es que tiene mucha temperatura en los últimos años, hay mucha inversión económica en estos equipos y se vive de una forma especial. Luego también me tocó comentar Olympiacos Anadolu Efes, que fue un truño de partido, pero que hay que estar ahí en los partidos que son buenos, los partidos que te dan y en los que no. De eso se trata de comunicar. Yo creo que también como entrenadores nos pasa eso, ¿no? Que hay días que las cosas van muy bien y prácticamente no hace falta solo acompañar y otras veces que tienes que intervenir de otra forma. De hecho, los días que peor van las cosas pues son los que nos hacen luego disfrutar cuando todo va un poco de cara sin problemas, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que sí. Yo creo que como es nuestra pasión, ¿no? Y desde distintas fórmulas, yo digo que un entrenador también es un comunicador, ¿no? Yo no me considero periodista porque no lo soy de formación y le tengo respeto a los compañeros, pero sí que creo que comunicamos, ¿no? Y comunicamos, tú bien lo has dicho, ¿no? En los días en los cuales las cosas están peor, tenemos que saber cómo comunicar para que eso sea, digamos, una mejora de futuro, ¿no? Mira, el otro día hemos perdido con el equipo cadete que llevo de más de 40 puntos y recuerdo que uno de los directivos me decía, bueno, ¿hoy qué se dice? No se puede decir nada. Digo, no, hoy es el día importante. O sea, el día que ganas de 15, de 20, parece que has hecho una fórmula mágica, que ese día has ganado. No, ese día viene de un aprendizaje de los días que las cosas han ido peor, que hay que tener la cabeza arriba, que hay que intentar no hundirse, que hay que intentar aprovechar cada minuto, ¿no? Y yo creo que sí que se trata de eso. A nivel comunicativo, como comentaba, y hilando con el partido de ayer, ¿tú le compras todo el pastel verbal a una persona y a un personaje como Obradovic? Difícil, difícil. Creo que ya con sus cerca de 60 años cambiar completamente el discurso es complicado. Creo que conocemos una parte muy pequeña de lo que es el discurso y la comunicación de Selko Obradovic. Yo he podido conocer un poco más, he tenido suerte o capacidad de poder acercarme un poquito más. Y yo lo que noto es que la gente que está a su alrededor le adora. Y no creo que sea una adoración tipo síndrome de Estocolmo. Como me va a reñir, voy a intentar estar muy bien con él. O sea, yo creo que hay un momento en el que la gente que está alrededor, cuando le pide algo, él está muy por su gente. O sea, te ayuda mucho.
Creo que es una persona que efectivamente tiene un tono comunicativo en los planos así un poco más comerciales que dan los realizadores de, joder, se pone rojo, mira la bronca que está echando, no puede ser, esto ya no es de este tiempo, ya no se puede corregir creando ese resentimiento. Pero luego es un tío cercano, cariñoso y que, por ejemplo, deja atrás lo que ha pasado, o sea, no vuelve ahí. Yo te diría que como entrenador, cuando he estado en profesionales, lo que más me ha costado es dejar un poco esa bronca o ese momento que no me ha gustado, o sea, ese peso, dejarlo atrás para seguir con soltura. Y en ese sentido yo creo que Obradovic es muy bueno, muy bueno. Es verdad que hay momentos en los que dices, ostras, no podría llevar un equipo ahora mismo a Levin, pues se le echaría a llorar todo el mundo y no hay capacidad, ¿no? Bueno, no le compro todo porque creo que hoy en día, según en qué puesto, pues lo tienes que hacer de una forma distinta. Lo que pasa es que es cierto que ha conseguido llegar. Fíjate que el año pasado lo hizo muy bien. Ahora tiene que empezar a trabajar otra vez con jugadores nuevos. Creo que el jugador nuevo se intimida mucho con este perfil de entrenador. Ujú. Hay una entrevista muy famosa que a él le preguntan por todo este tipo de, bueno, pues de gestión de su autoridad y un poco de comunicación, tanto verbal como no verbal, y él dice que al final toda la gente que juega con él sabe que cualquier tipo de duda o de inquietud o de pregunta que puedan tener acerca de su rol, de su juego o cualquier curiosidad con respecto al baloncesto, saben que tienen en Obradovic una figura que va a poder responder a esas cuestiones, como has comentado tú al principio, y que a partir de ahí se forja un poco el precio que pagan los jugadores por estar con él a nivel de lo que tú has dicho. Al final solo vemos esa parte tan visual y tan llamativa y quizás tendemos a sobrereaccionar un poco. No podemos negar que al final pues, esa metodología le ha servido, pero quizá el problema está en cómo filtramos de puertas para afuera esa información, tomando el todo por la parte de que al final pues eso no va a servir con un equipo de alevines, sino que a lo mejor te tienes que quedar con otras cosas y no comprar el formato, sino el sentido y la utilidad que tiene realmente esa práctica. Mira, tuve una conversación al respecto de esto que es muy interesante lo que comentas, porque a mí me parece apasionante, ¿no? El poder corregir o el poder ayudar o acompañar desde un punto de vista que crees poco resentimiento, ¿no? Que es la famosa frase de John Wooden, ¿no? Eh, Hablando con Aito García Reneses, previo a una entrevista que iba a hacer con él, estábamos hablando de Jasique Vicius, ¿no? Jasique Vicius, digamos que es hijo deportivo de alguna forma de Obradovic, del hombre que estamos hablando, ¿no? Y Aito, que es un tono comunicativo totalmente distinto, opuesto, sobre un jugador que estaba con Jasique Vicius, me decía, yo le he dicho a este jugador que aparte esa forma, digamos, tan vehemente de comunicar, pero que no pierda lo que es la esencia de lo que le está corrigiendo para quedarse con eso. Y me llamó la atención porque era una conversación off the record y podía haber dicho ahí, es que así no se puede ir, es que da igual. Todo lo contrario. Lo que me dijo es que Jasique Vicius era un muy buen entrenador y que el jugador tiene que saber apartar. ¿Qué pasa? Y son dos buenos ejemplos. Que Obradovic, cuando llega con ese discurso tan fuerte de inicio, trae detrás un currículum, una trayectoria tan grande que el jugador, yo creo, bueno, pues que cree que tiene que tener paciencia, no reacciona en negativo, aguanta. Entonces, yo creo que hay un proceso, no sé los meses, muy difícil cuantificarlo en tiempo, en el cual tú ya te relajas y dices, bueno, él me va a hablar así, pero me va a hablar así por mi bien, con lo cual yo lo que tengo que hacer es tirar, ¿no? Y ya hay una confianza porque también tú pierdes el miedo a acercarte a él y a decirle, oye, me pasa esto, lo otro, y sabes que el otro te va a responder muy bien, pero con su personalidad. Con Jasique Vicius, que es un pequeño Obradovic, no ha ganado lo de Obradovic, entonces al principio era, joder, mira Sara, joder, es que los realizadores se centran en él porque es que Sara, con Saras me pasó un poco lo mismo. O sea, un tipo muy cercano con su cuerpo técnico, con prensa súper amable. ¿Qué es lo que pasa? Que él también tiene unas normas, son gente como de una, digamos, de un cuadro normativo muy, muy rígido. Y si te pasa, ahí es donde ellos petan, digamos, ¿no? Y están muy encima, ¿no? Pero no ha ganado tanto como Bradovic y entonces tienes como más autoridad moral para decir, oye, ¿por qué pasa esto? Y si ya nos ponemos un Piti Hurtado que va a entrenar a Levines hablando así, pues ya dice, pero ¿dónde va este tío, no? Entonces yo creo que es difícil y creo que también
en el modo de corregir, creo que también hay niveles, porque siempre consideramos que alguien que esté levantando la voz lo está haciendo mal, y yo creo que hay gente que no sabe lo que está diciendo y gente que quizás sí lo está sabiendo, pero que hoy en día es muy difícil llegar pronto al otro humano con esas formas porque no nos han educado así y porque nos bloqueamos. Totalmente. He estado repasando, me leí tu libro en el COVID y he estado repasando apuntes ahora para las charlas y tal, y precisamente hay un capítulo del de jugador mediocre, entrenador sobresaliente, ¿no? Y pone precisamente el caso de Obradovic. Y me ha gustado la anécdota de que él no sabía votar con la izquierda y de que no la utilizaba, ¿no? Y me he acordado un poco de esa metáfora que decíamos pues, cuando nos tocaba algún profesor algo más hijo puta en clase, ¿no? Que decíamos, no, es que seguro que de pequeño le han hecho bullying, ¿no? O han abusado psicológicamente de él y por eso ahora trata a sus alumnos, a sus jugadores de la misma forma, ¿no? Fuera de la coña, ¿crees que realmente hay un patrón? Pues comenta gente como Phil Jackson, Steve Kerr, Pablo Lasso también, pero en el caso de Obradovic, ¿crees que puede haber un patrón también ahí de cómo lo hayan podido tratar como jugador de esas limitaciones, ¿no? Puede ser, quizás no tanto en la cancha de baloncesto, yo creo que con la antigua Yugoslavia, creo que hay un tema que viene de una generación, no de la guerra de los 90, aquí ya me voy un poco, me hago un poco yo mi rollo mental, ni lo que me gusta a mí un poco profundizar, entre comillas. Yo creo que hay un componente de que la generación de los padres de estos entrenadores, que ya son mayores, 60, 70 años, vivieron las guerras mundiales en Centro Europa. Entonces, creo que hay un componente muy castrense, muy militarizado, de que la mili recibían, yo no he hecho la mili, recibían las instrucciones así. También en casa puede que hubiera padres así, pero bueno, también hubo madres que eran muy cariñosas, daba igual la década de la que estemos hablando. Entonces, creo que ellos creían que mandando un grupo, ya fuera en clase, ya fuera en el deporte, solo se podía conseguir la disciplina en base al castigo, en base a ese tono tan sumamente autoritario, ¿no? Y en el caso de Obradovic, pues no lo sé. Lo que pasa es que claramente Yugoslavia era eso. Y nosotros, y yo solo he notado mucho, Javier, con todo, nos hemos sentido como un poco intimidados cuando han llegado los yugoslavos, porque como tenían ese tono de hacer las cosas como, joder, este tío, tal. Sin embargo, si un español, no sé, un Pedro Martínez, un Aito, se pusieran así, como que enseguida saltaríamos. Sin embargo, los que venían, ahora ya menos, los que venían de fuera con ese tono, como que la tendencia era a respetar los demás, ¿no? Bueno, me ha gustado que pongas el contraejemplo con Phil Jackson y Steve Kerr, ¿no? Porque son, claro, un modo muy diferente de comunicar, ¿no? De hecho, Phil Jackson, que lo habrás leído también, habla mucho de la compasión, ¿no? Mira que también, pero lo que pasa es que a todos les une. Claro, cuando decimos entrenador regulero, estamos hablando de gente que ha ganado títulos siendo suplentes en su equipo, Claro. pero tenían la capacidad de ver desde el banquillo lo que estaba pasando. Pero utilizando Phil Jackson o Steve Kerr, quizás más la compasión a la hora de corregir, enfadándose también, pero no enfadándose continuamente y no siendo ese la única herramienta de corrección. Y también esto lo hilo con una frase que pusiste al empezar la temporada en Twitter, hablando de cómo las inscripciones en baloncesto femenino no hacían más que aumentar cada año, pero sin embargo nos seguíamos fijándonos siempre pues, un poco en aquello que queda por mejorar, que obviamente es mucho. Y ponía una frase que me gustó, que era que lo más temible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida, ¿no? Y quizá esto también tenga algo que ver con el tema del excesivo uso del castigo, que al final pues tiene una recompensa a corto plazo muy bestia, porque tú cuando utilizas el miedo, entre comillas, generalizando muchísimo a nivel emocional con alguien, obviamente va a haber una respuesta a corto plazo, porque esa persona va a actuar por no sufrir un castigo o no tener una respuesta aversiva por parte del entrenador, del profesor, de quien sea, ¿no? Pero, sin embargo, decimos, hostia, el castigo ha funcionado porque esta persona está actuando en base a lo que yo le he dicho, pero quizá no está actuando por las razones en las que debería ser beneficioso actuar, que es porque voy a acceder a algo agradable, como una canasta, un rebote, una asistencia, sino por no acceder a algo desagradable, como es la bronca de mi entrenador, ¿no? Pero luego, a largo plazo, no olvidamos que eso puede generar consecuencias. Hay un famoso vídeo de Draymond Green, de hecho, hablando de la parálisis por análisis que a veces le generaba Steve Kerr con
con esos gritos desde el banquillo, fíjate, de alguien que no te lo puedes esperar en un principio, incluso a esos profesionales les pasa, de cómo eso te hace sobrepensar y perder ese segundo de, hostia, si doy el pase aquí lo pierdo, pero al final lo acabo dando y acabo perdiendo la bola, ¿no? Entonces tengo ese 2-1 y fue una frase que me gustó mucho. ¿Cómo aprendiste tú como entrenador a gestionar un poco este balance entre la mano izquierda, ¿no? Y el ser también directivo y autoritario cuando tocaba? Bueno, es una gran pregunta porque sinceramente sigo aprendiendo cada día. Ahora que he vuelto con cadetes, pues hay días que no estoy bien. Y yo solo digo a los chicos, les digo, joder, parece que vosotros lo estáis haciendo mal porque hemos perdido bastante. Creo que habéis hecho un montón de cosas bien en este partido. Creo que habéis hecho buenos bloques de rebote. Creo que habéis estado bien en el balance. Creo que habéis conseguido situaciones muy positivas. Pero hemos perdido de 30. Me habéis visto enfadada en 2 o 3 ocasiones. Y se lo he dicho directamente, porque claro, también la experiencia te da la tranquilidad de poder decir, yo creo que he estado mal en determinado momento. Y no lo sé. O sea, no sé, porque creo que es una evolución y yo, que, claro, mi trabajo también, en el que me gano la vida, o el que consigo más rendimiento económico, es analizando a los demás, ¿no? Entonces, teniendo que analizar tanto, también uno se intenta analizar a sí mismo. Sobre la frase que decías, es una estrofa de una canción de Silvio Rodríguez, eh, lo hermoso nos cuesta la vida, y es que es verdad, ¿no? O sea, ¿cuál es el tema? Que tú tengas la suficiente tranquilidad o compasión, como decía Phil Jackson, de poder ir dejando pasar, no dejando pasar, sino poder tener mucha capacidad mental. Yo no la tengo, no tengo esa retentiva de decir, ha pasado esto, esto, esto y esto. Tengo que escoger el buen momento para corregirlo, no saltar a la primera. Entonces, ¿quién es capaz de hacer eso muy bien? Bueno, pues súper dotado, entrenadores que son capaces de decir, bueno, ahora no salto porque necesito que el entrenamiento tenga ritmo. Ahora no salto porque lo veo emocionalmente este chico muy tocado. Pero, claro, el mal entrenador lo deja pasar y no se entra a temas que tienes que entrar, porque tienes que entrar para mejorar. Y el buen entrenador se queda con eso, lo apunta o lo que sea, y posteriormente pues lo va tocando, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que esa parálisis por análisis puede ser tanto por la vehemencia como por la cantidad. O sea, porque tú puedes ser una persona de un tono comunicativo, joder, afable, cercano y demás, pero que estés continuamente. Y hay un momento en el que tú, y más hoy en día, ¿no? Que todos hemos perdido un nivel de concentración grande, ¿no? El Brutal. TDAH no es una cosa tú lo sabes mejor que yo, de jóvenes, o sea, una cosa de adultos también, ¿no? Realmente tenemos que saber, ¿y dónde está el equilibrio? Pues ese es el tema, ¿no? Y no, más allá de dónde está el equilibrio que nos lleva a la progresión, pues muy difícil, porque la progresión en nuestro deporte, lógicamente, al enfrentarte con otro y crearse el caos, está muy supeditada a ver cómo quedo estando contra este equipo. Yo este equipo cadete que estoy entrenando este año, estamos en Serie Oro en la Comunidad de Madrid, que sabes que es un baloncesto muy exigente, ya cadete de segundo año, de mucho nivel, y claro, yo creo que están evolucionando. Y se lo tengo que decir porque lo creo, no simplemente donar la píldora, pero nos estamos enfrentando contra equipos que becan muchos chicos de fuera, de distintos sitios, y que son realmente selecciones de jugadores que lo hacen muy bien, equipos que trabajan muy bien, y dice, ostras, en este caos, ¿cómo soy yo capaz de seguir progresando? ¿No? Y es muy difícil, ¿no? Porque tienes que animarlos, pero también tienes que empujarlos a lo siguiente, ¿no? Porque para mí competir es muy bonito, e incluso en cantera me parece que están muy bien todos los valores, y porque los valores van a estar ahí como base, pero me parece que competir, intentar llegar a nuestro máximo es muy importante, ¿no? Y en ese debate, por eso te digo que yo considero que sigo aprendiendo, que no sé dónde estoy, que quiero estar muy cerca de el motor o del botón que enciende el motor de los jugadores para avanzar y no quedarse, ¿no? ¿Te sigues considerando, por lo tanto, si tuvieras que decantarte por algo, te sigues considerando entrenador de baloncesto como únicamente pones en tu biografía de Twitter? Totalmente. Yo creo que lo otro, o sea, se me conoce más por lo otro. Mucha gente me ha dicho, joder, si esto es lo que se te da bien, olvídate de esto otro. Pero para mí va muy, muy enlazado y es lo que, o sea, yo veo un partido de baloncesto, lo estoy viendo en casa y estoy viendo cosas que me gustaría mejorar, o estoy hablando con mis hijos. Por eso te decía antes que si fuera el baloncesto, quién soy, ¿no? Pero al final en casa, mi mujer es profesora de educación física.
Los chicos, mis hijos les gusta mucho el baloncesto. Mis amistades en un tanto por ciento, intento no al 100%, pero sí un tanto por ciento elevado, tienen que ver con esto, ¿no? Y me considero entrenador y es lo que más me gusta y lo que he hecho, bueno, lo típico, el típico chaval con 14 o 15 años, que hay alguien que le dice, hoy en día tendríamos un poco más de recelo, ¿no? Hay alguien que le dice, oye, tú ponte a entrenar porque para jugar no vale, cuando yo podría haber seguido disfrutando con el juego, ¿no? Claro. Bueno, pues disfruté un poco menos jugando y he disfrutado mucho entrenando. Tampoco tengo, o sea, me siento mal por quien me dijo que tenía que ponerme a entrenar, ¿no? En ese momento seguramente me lo dijo con la mejor intención, pero hoy en día pues se diría de otra forma, ¿no? Yo Claro. incluso a mis hijos les voy diciendo, oye, joder, vosotros seguís jugando, pero ¿por qué no vais ayudando a algún equipo de abajo y demás? No les estoy diciendo que no valgan para jugar, les estoy diciendo que disfruten con el juego, pero que del juego se puede disfrutar de muchas formas. Claro. Sobre todo cuando un poco adquieres esa capacidad exploratoria, ¿no? Que también te da el probar cosas diferentes o simplemente el disfrutar del presente de otra manera, que creo que es un poco por lo que has comentado como el proceso en el que estás tú ahora, ¿no? Pues disfrutas de lo que te da ese rédito económico, pero también asomas la patita en tu pasión real, que es el seguir entrenando y pues Dios sabrá dónde te pone el año que viene o en el futuro a medio plazo. Sí, la expresión está bien, ¿no? Porque dices, bueno, lo hago así un poquito, pero realmente cuando voy al entrenamiento de cadete, ostras, voy al principio, voy, las primeras semanas de entrenamiento, de postemporada y pretemporada, ha sido como, bueno, voy pisando despacio porque quiero ver un poco cómo están ellos conmigo y demás, pero no voy ahí como diciendo, esto es una, ¿cómo te diría? Una actividad alternativa, o sea, la hora y media que estoy entrenando. Ostras, es como si cuando estaba entrenando en Japón como profesional o como segundo entrenador en ACB, para mí es, bueno, esa pasión, y tú lo has dicho, para mí lo más importante es la vivencia del momento presente. No estoy pensando en, bueno, pues como luego tengo un partido que comentar, aquí Correcto. me voy a parar y no voy a utilizar la voz tanto, ¿no? Y la estoy utilizando para animar o para corregir o para lo que toque, ¿no? Entonces sí que creo que he conseguido en este momento que el futuro en ese sentido me agobie menos. O sea, soy capaz de estar en la cancha, ostras, con muchas ganas, sabiendo que, bueno, pues que seguramente no ganemos el campeonato de Madrid. Y yo siempre, cuando estaba en Extremadura, con los equipos que estábamos, lo íbamos a ganar, íbamos a ir al campeonato de España. No, se trata de saber las condiciones de las que partimos y dónde queremos llegar. Y eso te hace que el momento sea muy bueno. Y ahí es cuando tú disfrutas mucho de la mejora. De repente ves 3 pases que no habías visto en 3 semanas. O de repente ves un close-out, una defensa, un desplazamiento lateral que dices, ostras, pues esto es suyo porque es del jugador, pero también es muy nuestro de los entrenadores que estamos intentando, bueno, pues acompañar en ese proceso, ¿no? Y mola mucho. Yo parece como muy flower power, pero creo que entrenar después de jugar es una actividad tan bonita, o sea, tan enriquecedora. Si nos olvidamos de los grupos de WhatsApp, el equipo que me van a dar el año que viene, un poco todo ese ruido que hay alrededor, que suele ser muy de la vida del día a día de los entrenadores, ¿no? Porque termino mi entrenamiento y veo un rato, o termino mi partido y veo al otro y digo, joder, qué desastre, cómo están estos. Yo creo que la gran mejora de los clubes de cantera, de los clubes grandes, es tener un clima laboral mucho mejor del que tenemos, ¿no? O los clubes que consiguen tenerlo. ¿Por qué? Porque yo creo que el rato de entrenamiento, yo creo que hay que conseguir acompañar la figura del psicólogo, la figura del coordinador deportivo, me parece fundamental, acompañar a ese entrenador a que realmente disfrute de algo que es tan bonito y que no lo valoramos lo suficiente. O sea, yo ahora con la edad, pues, joder, este año estoy encantado porque es que cada entrenamiento es un aprendizaje para ellos, espero, pero para mí, porque es un deleite de tener una organización, porque es que la vida luego es muy dura, la vida es muy solitaria, muy individual, te tienes que enfrentar a enfermedades, a la muerte, a muchas cosas, y el baloncesto como grupo que quiere hacer algo juntos, tiene un componente tan potente que yo creo que muchas veces olvidamos la fuerza que tenemos para ser más felices. Sobre todo por esa anticipación constante en la que nos vemos sumidos, porque pues tú mismo has puesto el mejor ejemplo, ¿no? Yo estoy en un entrenamiento y pues en tu caso pues podría estar pensando, no, tengo esta noche partido, pues no voy a forzar más la voz, pero en el caso de un entrenador de formación al uso,
podría estar pensando, no, esto lo estoy haciendo y solo estoy obsesionado por el resultado del partido del fin de semana. Entonces, ese close out, ese paso cero bien hecho, esas 3 penetraciones con la mano no dominante se te están escapando, porque en tu cabeza está el marco estructural de estoy viendo este entrenamiento como un formato, con un formato de partido, cuando a lo mejor tienes que estar viendo el entrenamiento con el propio filtro que le estés poniendo, en este caso, en el momento de aprendizaje de tu propio equipo, ¿no? Y esto, el ejemplo que siempre pongo es que al final, pues, tendemos a disfrutar más del antes que del durante. Y esto nos pasa mucho, pues, cuando dicen, el ejemplo que ponen siempre es cuando estamos preparando un viaje de ocio, que al final disfrutan más de preparar el propio viaje porque dice, hostia, qué guapo cuando llegue allí, qué guapo cuando vaya a este sitio, qué guapo cuando vaya a cenar a este restaurante, que cuando estás realmente en el propio viaje porque ya estás pensando en lo siguiente. Y aquí hay una cosa, hay una foto de un horóscopo, que bueno, no es porque sea el horóscopo, pero me gustó mucho la frase, que no sé a qué signo del zodiaco le decía, no sé si era Virgo, que ponía, encontrarás todo lo que quieres y no será suficiente. Y aquí creo que está el punto de cómo al final, pues no, es que el año que viene yo quiero entrenar a un cadete si estoy entrenando un infantil, ¿vale? Pero cuando llegue a entrenar al cadete no será tan satisfactorio como tú te pensabas el año anterior que iba a ser. Y así, consecutivamente, vamos evolucionando hasta que, pues, como dijo Jim Carrey en una recepción de Globos de Oro, pues gané 2 Globos de Oro, soy Jim Carrey ganador de 2 Globos de Oro y cada noche sueño con ganar el tercero. Bueno, es que es así, es que tenemos una problemática con tantísimos inputs, tantísimos estímulos diarios de absolutamente todo. Y esa expectativa de la que tú estás hablando creo que nos genera unos mundos irreales. Yo he tenido la situación de poder conocer a muchísimas organizaciones deportivas internacionales y sobre todo nacionales de todo tipo, desde el club más pequeño o el campus más pequeño en la comunidad autónoma o en el pueblo más recóndito donde no hay baloncesto, hasta conocer cómo funcionan los grandes clubes y las grandes canteras de nuestro deporte. Y te aseguro que la insatisfacción forma parte de un porcentaje altísimo de organizaciones en el baloncesto y yo entiendo que también en el resto de deportes. ¿Por qué? Porque como solo se piensa en el siguiente objetivo, todo el proceso se vive, bueno, pues de una forma con cierta frustración, con ansiedad y gente que dice, bueno, es que como yo estoy en este club pequeñito, si a mí me fichara este club grande, va a ser todo la bomba allí, porque me van a pagar más, que eso sí será cierto. Va a estar todo súper organizado, voy a tener un gimnasio buenísimo, voy a tener psicólogo, preparador físico y tal. Y vas al otro lado, porque te fichan en el otro lado, y a los 2 primeros meses estás encantado. Y de repente te metes en esa dinámica de, joder, pues que aquí qué desastre cómo funciona esto, lo otro y tal. Con lo cual, como no hay una organización laboral perfecta, ni en el baloncesto, ni en la empresa, porque al final yo, con este tema de los medios de comunicación, pues toco tangencialmente cómo funcionan las empresas, ¿no? Claro. De grandes grupos comunicativos, y creo que lo que mejor funciona es que tú seas capaz de controlar todo eso. Es muy difícil, porque todo lo que tienes alrededor es gente que te está tirando para un lado o para otro. Yo, joder, cuando he entrado a colaborar, he colaborado con muchos medios de comunicación muy importantes en España, lo que más me asombraba al principio era decir, ostras, pero ¿y este nivel de infelicidad, no? Gente con grandes sueldos, con protagonismo mediático, con muchas cosas, y te das cuenta, pues que no, que las cosas no son como tú crees en ningún sitio. Sí tiendes a creer que van a ser ideales y si tiendes a creer que puedes opinar o controlar lo que es totalmente incontrolable, ¿no? Y yo creo que lo que tienes que controlar es un poco lo tuyo, que es muy fácil decirlo porque es lo que decimos siempre, pero que tienes que ir a eso porque de ahí viene un poco pues todo este problema de la salud mental, ¿no? El decir, joder, pues me está afectando todo y te tiene que intentar afectar lo mínimo posible porque si no pierdes el control de lo tuyo. Total. Yo creo que aquí, Piti, y ahora me dirás si estás de acuerdo conmigo o un poco cuál es tu perspectiva, pero creo que hay un poco también de muerte por comparación, porque al final, pues el entrenador que está entrenando en cantera simplemente ve a aquellos entrenadores que pues están escalando y que están teniendo un mayor micrófono, aquellos entrenadores que ya están en primeras ligas y está viendo únicamente el repertorio de comportamientos que tienen ese tipo de entrenadores. Luego, en el periodismo, pues solo ves a la gente
que consigue más visitas que tú en un artículo, o que tiene un vídeo más viral, o que está haciendo cierta retransmisión que a lo mejor tú todavía no has conseguido. Y en la vida diaria, pues lo mismo, ¿no? El vecino que tiene mejor coche que yo, la compañera de trabajo que tiene una casa más grande, el iPhone nuevo que se ha comprado este amigo. Al final estamos todo el rato comparando, y digo muerte por comparación porque siempre va a haber un pez más grande, ¿no? Pero la putada es que muchas veces el pez más grande somos nosotros mismos por esa incomodidad o esa autoexigencia de este año estoy pensando ya en lo que quiero conseguir o dónde quiero estar el año que viene, en lugar de realmente poner las mimbres en el proceso que estoy viviendo ahora. Y esto, pues tanto a nivel profesional como a nivel personal, yo creo que es pieza fundamental en esa insatisfacción vital, ¿no? Constante, que a veces parece que nos vemos sumidos. Sí, también pasa una cosa, que en este tipo de charlas hablamos un poco, o en mi caso, como desde el púlpito de tenerlo claro, ¿no? De, joder, yo lo estoy viendo claro. Yo he estado en los dos sitios, o sea, yo he estado en un sitio en el cual, joder, ¿y a mí por qué no me dan mejores partidos? ¿Y yo por qué no estoy en este programa? ¿O yo por qué no, por qué llaman a fulano, a fulana y no a mí, ¿no? Y yo creo que ahora sí que estoy en un momento vital en el que he conseguido. Es verdad que es un poco tramposo porque, claro, he hecho muchos partidos importantes en los últimos años, pero bueno, claro, al final esto se graba a la mañana que se graba. Ayer ha habido un Madrid-Barça de Euroliga, un partido grande, el más grande que se puede dar en estas semanas o en estos meses de otoño en España. Y lo han hecho dos compañeros, Amaya Valdemoro y Anthony Daimiel, como comentaristas. Y, joder, a mí me hubiera gustado estar ahí. Sí, no te voy a negar que no. Pero he disfrutado mucho y sin rencor, digamos, ninguno, de lo que me ha tocado ayer. Es verdad que también era un buen plato para los que somos muy frikis, muy... O sea, seguramente el gran aficionado al baloncesto del Real Madrid o del Barcelona dirá, ¿qué me está contando este tío, no? Pero, joder, hoy en día, pues, el derbi de Belgrado, tal y cual, y entonces dices, bueno, ¿qué hago? Luego he tenido un Olympiacos Efes que te decía que había sido un truño de partido, pero, joder, ha sido un partido de Euroliga. Tendré que valorar que me ha llamado una tele para hacer esto y que lo estoy haciendo y que tengo que disfrutarlo, porque no hacerlo y en el pasado lo he vivido en algún momento, creo que es un error brutal, brutal. O sea, creo que es un error, pero de base, el decir, es que quiero más y quiero más, y la ambición, y todas las frases sobre la ambición y tal. No, oiga, ostras, voy a hacer bien lo que tengo por delante, ¿no? Que me ha Voy a, tocado, voy a hacerlo bien. Esta tarde a las 5 de la tarde tengo un entrenamiento con los cadetes, pues claro que tengo chicos que tienen una lectura de juego mejorable, pero es que quizá cuanto más tienes por mejorar, mejor es la situación, porque cuando no tienes cómo mejorar donde tú intervienes, se hace, no sé, o más aburrido o más plano todo. Con lo cual, yo creo que es muy importante saber lo que estamos diciendo, pero también encontrar, vosotros que sois más expertos en esto, las herramientas para realmente no vivir esa ansiedad constante. Y yo durante muchos momentos de mi vida me ha pasado que me he creído más de lo que era. Y bueno, soy un entrenador de un equipo cadete, soy un comunicador pues de este nivel, y hay veces que otras personas deciden que hay entrenadores o hay periodistas que tienen que estar en posiciones mejores que la mía. Ya está, o sea, lo único sobre lo que tengo control es hacerlo mejor en el próximo momento, o hacerlo mejor en este rato con la máxima concentración hablando contigo, ¿no? Eso sería un poco la historia, ¿no? No sé cómo se hace, porque tampoco sé verbalizarlo, cuando está mal, cómo he llegado a mejorar de ahí, digamos. Fue la anécdota que con Jack Alakovic que cuenta en el libro un punto de inflexión también para Sí, ese monstruo llamado ego, ¿no? Decía Nietzsche que dice, cada vez que subo un escalón más en mi vida noto que hay un perro que me persigue llamado ego. qué buena esa. Sí, es verdad que cuando te llega alguien y te dice, no, pues hemos utilizado este vídeo, ¿no? Y te quedas así como diciendo, yo estaba en mi casa en pijama, ahí rascándome donde sea, haciendo el vídeo, diciendo, bueno, pues esto lo voy a compartir con mi gente, y de repente lo han utilizado para motivar a Luka Doncic y al equipo de Claro. Eslovenia. Entonces, no sabes si es bueno o malo. O sea, pues Yaka me lo contó, seguramente, bueno, por la verdad que habían utilizado y ya está, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿esto es bueno o es malo, no? Yo creo, yo creo, y fíjate que a veces me llaman para este tipo de cosas, que no en el curso de nivel 0, en el curso de nivel 1, no somos capaces
de llegar al corazón del entrenador. Y yo creo que ahí hay una parte, más allá de la táctica, más allá de la preparación física, yo creo que hay una parte muy importante de entrar al ego de los entrenadores. Yo creo que es verdad que el entrenador ha mejorado mucho en control de la ira, en otras cosas. Antes hablábamos, ¿no? Digo control de la ira más relacionado con el árbitro, estas cosas, pero todavía no somos muy buenos, fíjate en las redes sociales, como para saber enseñar a entrenadores jóvenes, a deportistas jóvenes, sobre el elogio y sobre la crítica. O sea, ¿cómo puede ser que yo he recibido muchos elogios porque, bueno, he sido muy tuitero siempre, he intentado, bueno, pues llegar al entrenador como yo soy, pues no tengo un grandísimo público, pero tengo un cierto público de gente que piensa como yo, o que yo quiero pensar que en una parte del baloncesto piensa como yo. Bueno, pues ya yo después de un partido puedo recibir, me lo invento, 15 elogios de, oye, qué buen partido, joder, que bien me lo he pasado, no sé cuánto, y llega uno con el hacha y le estoy dedicando más tiempo mental a ese que a los otros 15. O sea, no sé cómo se hace, dímelo tú, porque casi te pregunto más que tú a mí y yo a ti, ¿cómo se hace para conseguir relativizar ambas cosas? Tampoco me gusta lo de que el elogio debilita. O sea, yo creo que antes que hablábamos de Obradovic, a Obradovic el elogio no la ha debilitado. Debilitará a gente débil, que pudiera ser yo. O sea, yo creo que el control de eso, del éxito y del fracaso, o en este caso del elogio y de la crítica, yo creo que deberíamos con los entrenadores jóvenes, las entrenadoras jóvenes, entrar más a fondo. Yo creo que las chicas son más estables, son más seguras de sí mismos con estas cosas y están menos pendientes del ruido exterior. Pero nosotros, que estamos todo el rato como diciendo, bueno, a ver qué se dice de mí, ¿cómo puede ser que una crítica te pese más que 100 elogios? Claro. Aquí siempre me gusta utilizar o referenciar la biografía de Andrea Gassi, Open, que no sé si si has tenido el gusto de leértela, Piti, porque me parece maravillosa. Y él dice, ¿no? Y psicológicamente tiene todo el sentido, por eso lo referencio a él, que sufrimos más una derrota de lo que disfrutamos una victoria por la tendencia psicológica a nivel de conducta del ser humano. Y eso es algo que lejos de culparnos por ello, lejos de culparnos por recibir 15 elogios en Twitter y que nos moleste más esa crítica de lo que podemos experimentar a nivel de sensaciones agradables por esos elogios, algo que lejos, como digo, de culparnos y de fustigarnos, es algo que tenemos que aceptar, porque al final los pensamientos automáticos de decir, me cago en la hostia, el gilipollas que me está diciendo ahora, eso es algo natural y que tenemos que un poco que aceptar. El problema está en qué hago luego, ¿no? O sea, al final la cuestión no está en lo que pienso o en lo que siento por ciertas reacciones, porque al final, pues muchos jugadores me lo dicen, a lo mejor en consulta o en sesiones, ¿no? Hostia, Javi, es que estaba en el partido y de repente estaba pensando que no estaba haciendo las mejores estadísticas posibles y luego me preocupé porque a lo mejor eso es un pensamiento egoísta y yo le digo, vale, independientemente de ese pensamiento, ¿qué es lo que luego haces en la pista? Porque al final el que tenga ese pensamiento no es indiferente. Igual que tú ayer, pues al no darte el Barça Madrid, podría haber tenido el pensamiento de, hostia, qué cabrón Antonio o Amaya, qué envidia, ¿no? Y eso no te hace peor profesional ni una persona más egoísta, sino simplemente has tenido un pensamiento totalmente adaptativo a la situación. Pero a lo que voy, el problema es, una vez el entrenador tiene ese pensamiento, ya volvemos a esa parte formativa, cómo el entrenador con sus acciones, tanto verbales como a nivel de acción, balancea realmente un elogio consentido. Y digo consentido porque al final el elogio desmedido y sin ningún tipo de chicha pues es tan peligroso como el castigo, porque es lo que tú dices, te hace relajarte o habituarte. Y cómo balanceo realmente un castigo también consentido. Un castigo entendido como lo que utilizamos para reducir ciertos comportamientos que en el entrenamiento y en el partido pues no nos parecen los más adecuados para pues, tu equipo cadete o el Madrid ahora de Chus Mateo. O sea, ahí sí queda indiferente. Sí, para mí es muy difícil, lo que más me está costando, mira que soy muy observador de comportamientos genéricos, de adolescentes, los que tengo en casa, los que tengo fuera, de el nivel de concentración espacial, o sea, no sé, te pongo un ejemplo. Una ayuda desde el lado fuerte, estoy defendiendo al hombre de la esquina y hay una penetración por 45 grados. Y de repente el defensor de esquina se olvida de su hombre y se va a defender el balón. Entonces es pase directo y tiro directo. Entonces me está costando mucho
recortar el tiempo de mejora ahí, porque lo normal sería decir, oye, hay que insistir, vamos a hacer el ejercicio, no podemos y tal, ¿no? Pero tengo la sensación de que algo tan sencillo de, oye, norma rígida, no, aquí no se ayuda desde el lado contrario, no podemos ayudar desde aquí porque en esta categoría ya se recibe y se mete con bastante fluidez, ¿no? O por lo menos contra los equipos que nos estamos enfrentando. Entonces, el castigo, pues no me gustaría tirar de él, pero tengo que reconocer que estoy en algunos momentos pues con algún castigo, sobre todo cuando les digo, a mí me gusta mucho empezar con una reflexión pausada, bueno, pues como todos hacemos, no importa repetir 2 o 3 veces, pero quizá mi paciencia no es tan buena y debería yo también mejorar, porque hay un momento en el que a la quinta vez que he dicho lo mismo, ellos están reaccionando, le siguen reaccionando incorrectamente. ¿Cómo consigues meterte en la cabeza del jugador o la jugadora para que algo sencillo, no te estoy hablando de que le salga bien, no sé, un crossover y un pull-up después de bote, que es cambio por debajo de las piernas, tiro después de bote y meter una canasta de 7 metros. No, estoy pidiendo algo que yo sé que tiene que ser una evolución de mucha repetición. Estoy hablando de algo que con poca repetición debería estar, ¿no? Me cuesta trabajo ahora mismo, me cuesta trabajo porque no sé qué tengo que hacer para que eso tan sencillo, ellos lleguen a estar dentro de ello, ¿no? Y tengan la seguridad en sí mismo de yo tengo que aguantar en el lado fuerte porque no tengo que ir para allá, ¿no? Yo ahora mismo tengo muchas menos certezas que preguntas sobre cómo llegar a ello y acortar ese tiempo de respuesta. Normalmente la vida es eso, ¿no? Una constante pregunta hasta que pues, vamos siguiendo con más preguntas y eso significa un poco esa sensación de evolución y de avance. Piti, ¿cuánto llevabas sin... O sea, ¿has vuelto a entrenar este año o siempre has estado en contacto desde que te apartaste del nivel profesional? ¿Siempre has estado en contacto con cantera, nivel Mira, formativo? me aparté del nivel profesional, pero enseguida estuve entrenando mini, porque mi hijo mayor andaba en Benjamines, estuvo como 3 años. Luego siempre entrenamos en verano porque tengo campus de verano. Es verdad que no es continuo porque estaba unos meses muy metido. Digamos que ahora llevaba 4 o 5 años sin estar en el día a día de un equipo que tiene competición y que tiene una competición con cierta exigencia, como te decía antes. Pero, claro, no he dejado de estar acudiendo a muchos partidos de cantera por tema familiar, también dejando de asistir conscientemente y siendo quizá uno de los pocos padres que no iba, porque hoy en día parece que todo el tiempo que no paso de lunes a viernes lo tengo que pasar en el partido, pero eso lleva comportamiento. Entonces siempre me siento un poco, que ahora será otro tema, otro melón por abrir, me siento muy entre la grada y el banquillo, ¿no? Y estando un poco intentando entender a los dos, porque claro, la gente se posiciona, ¿no? Claro. Y tú lo sabes, que el grupo de entrenadores es muy decir, los padres son lo peor, ¿no? Y los padres, bueno, no todos, ¿no? O sea, Sí. generalizar siempre es un desastre. Y luego hay padres que consideran que los entrenadores son un poco los culpables de todo. Con lo cual, no he estado nunca demasiado fuera, siempre he estado muy observante, pero en el día a día, pues serían esos 4 o 5 años sin estar en una dinámica de entrenamiento diario y partido de fin de semana. Porque tu idea, bueno, lo comentas en el libro, no sé si se mantiene ahora, a día de hoy. Tú no cierras la puerta a volver a entrenar a nivel No, profesional. no, de hecho cuando terminé con Dazón en la Final Four de Kaunas, yo sabía que Dazón no quería seguir con el baloncesto y bueno, yo pensaba que era un cambio de vida y lo tomé como algo positivo, como decir, bueno, se terminan estos horarios de tarde-noche, se termina la tele, tengo que reinventarme y tengo que ver, ¿no? Tengo que ver exactamente el camino y una de las posibilidades era seguramente más en el extranjero, Javier, que en España, Ya. porque en España sí que estoy, bueno, digamos, la gente me ve como un comentarista de televisión, como no sé, llámalo una persona de medios de comunicación, lo cual no lo digo en negativo, lo que pasa es que sí tengo dentro, no te diría frustración, pero sí, bueno, pues esa cosa de decir, no, es que yo creo que puedo entrenar a buen nivel y que lo puedo hacer bien, con lo cual yo me considero entrenador y lo que ocurre es que actualmente estoy más en medios, pero para mí, si yo no estuviera en la cancha o no pensara en la cancha, creo que sería peor comunicando porque no estaría tan cerca de lo que hay. O sea, creo que, creo que me enriquece mucho estar en la cancha o ya sea abajo del todo, observando muchos partidos de todo tipo. Claro. Si volvieras, ¿qué conclusiones sacarías del antiguo Piti entrenador
no repetir ciertos errores o potenciar ciertas cosas que a lo mejor pasaron por alto en aquellos años, que si no tengo mal las fechas en mi cabeza, pues hace ya más de 15 años desde que te apartaste, ¿no? Aproximadamente. No, no, Entonces, o sea, en Venezuela fue hace 10 años, cuando hace, dejé de vale, estar o sea, en profesional. de España, creo. Entonces Sí, estoy yo sí. con el 2006 en España. Ujú. Pues mira, Pero, yo creo claramente que sin haberme considerado una persona que, joder, que estuviera enfadada constantemente o que tuviera un problema, sí creo que los picos de enfado o de ira, al final hoy en día pagan mucho precio cuando tú no has llegado arriba del todo. Entonces yo creo que el control un poco de determinados momentos sería importante y luego intentaría llegar con la metodología propia o con el, bueno, pues, con la preparación de los primeros ciclos, porque siempre he notado que como entrenador yo he tardado un par de meses en encontrar la corriente interna de la victoria. O sea, podíamos estar haciendo una pretemporada normal, el inicio de temporada costaba un poco y ujú, luego ya sí que encontrábamos un camino, ¿no? Entonces sería pensar un poco en esa preparación, porque siempre decimos, bueno, lo más importante en profesionales es la confección del equipo, que tú seas capaz de que el equipo funcione lo antes posible, porque no hay mucha diferencia ya hoy en día entre unos entrenadores y otros. Pero yo creo que sí la hay. Yo creo que hay un momento en el que como tú diseñas entrenamientos, como las primeras sesiones, cómo eres capaz tú de adaptarte a lo que tienes, no al contrario, sin ujú. dejar una parte de tu esencia, pero así. Yo creo que en ese par de cosas intentaría ser un poco mejor porque creo que me ayudaría a llevar las cosas bien. Recuerdo mi etapa en Japón y recuerdo, pues bueno, es muy difícil porque es una cultura distinta, los jugadores casi todos son japoneses menos dos americanos, pues que tardamos un poquito, pero ahí también estaba, digamos, el tema adicional Claro. del idioma, ¿no? Ujú, Pero llegamos a un punto en el cual estábamos muy cómodos y claro, cuando estás tan cómodo en profesionales es porque las victorias están llegando, ¿no? Y fue también muy reconfortante aquello. ¿Cuál es el tema? Que seguramente en la vuelta me tendría que ir fuera y tendría que reorganizar de nuevo mi vida. Ahora estoy cómodo, o sea, vitalmente estoy cómodo, pero no... bueno, porque todo se ha dado aquí en Madrid, estoy cerca de mi tierra, de Cáceres y tal, pero realmente me ha gustado estar incómodo y afrontar retos. Y yo creo que vendrán en algún momento, o eso quiero pensar. Ojalá, ojalá que sí. ¿Cómo enfocarías lo que hemos hablado antes, que comentaba en tu equipo cadete, también la importancia de, en cierta manera, darle al resultado de cada fin de semana la importancia que tiene en el proceso de cada uno de los equipos? Esto en formación, pues se puede enfocar de una manera concreta, dependiendo también del objetivo del club, del objetivo del equipo en concreto, pero en profesionales quizás es más complicado porque se sobreentiende que el resultado siempre va a formar parte de la ecuación, ¿no? Eh, en la experiencia que tuviste como entrenador profesional, también en los casos de entrenador ayudante, ¿cómo has visto que se trabajaba esa... No obviar el resultado, pero como decía, ¿no? Darle el encaje que tiene, el encuadre, dependiendo de la situación, porque a veces, pues esa sobrereacción que tenemos pues, a tener 3 malos partidos en lo que respecta al resultado y no en lo que respecta al procedimiento, pues nos hace quizá tomar decisiones precipitadas que luego acaban siendo precisamente la lápida de muchos equipos y de muchos entrenadores. Yo, pues mira, vuelvo un poco a una parte de la respuesta anterior. Yo creo que es como tú afrontes las dos siguientes sesiones después de la derrota. La victoria te hace, parece que te hace tener un angular, una visión un poco más amplia, decir, bueno, estamos haciendo esto bien, quizás mejoraríamos esto, retocaríamos esto, y bueno, iría de una forma un poco más orgánica, que se dice ahora, ¿no? Más fluida. La derrota, pues claro, la derrota según como sea, por ejemplo, ayer el Barça ha perdido de poco contra el Madrid sin la provítola. Seguramente no sea una derrota que les afecte mucho después de un número de victorias importante, pero la derrota consecutiva y una derrota no esperada de un número de puntos no esperado te lleva a lo mismo tener la nube negra. Yo creo que ahí volvería a los básicos, porque de Obradovic nos quedamos un poco con ese tono de bronca, pero yo estoy seguro y por lo que me dicen, Obradovic entrena, no te voy a decir siempre igual, pero la derrota no le cambia mucho. O sea, yo creo que lo que nos tiene que cambiar es si en la victoria movemos algo puntualmente, no puede ser que el viernes hemos entrenado de una forma y de repente el lunes ya todo lo que entrenamos el viernes no se vuelve a tocar, no se vuelve a incidir y de repente como estuvimos el viernes trabajando, me lo invento, 5 contra 0 y
hicimos esto y lo otro, todo encaminado al ataque y de repente nos han metido 95 puntos, 98 puntos, Claro. el lunes, no, es que ahora defensa y tal y cual. Bueno, es que entonces tú les estás mandando una información muy equívoca a tus jugadores, porque estás diciendo, oye, y de repente ahora 4 ejercicios nuevos en este entrenamiento. No digo que no puedas poner un ejercicio nuevo y que no tengas que avanzar o tengas que hacer Claro. cosas nuevas, porque también ellos te piden movilidad. Pero yo creo que tiene que ver con cómo tú digieres la derrota, cuánto tiempo, cuántas horas, cuánto espacio mental te lleva a que la derrota sea tan importante y tenga ese peso. Y eso lo tienes que hacer. Y yo ahí he tenido la suerte, una compañera de vida que muy pronto me dijo, oye, si la derrota te va a condicionar tanto, nos lo pensamos, porque, joder, Claro. tiene que ser así y te lo tienes que pensar porque no vas a ningún sitio haciéndote, no la víctima, haciéndote el crucificado. O sea, yo creo que tienes que saber que no ha estado bien el partido, pero tienes que ir hacia adelante con una visión más genérica de lo que has hecho la semana pasada. Ahí me quedo con lo que has dicho de Obradovic, que yo no lo sabía, vamos, de una manera tan bien desarrollada, lo del tema de darle al pasado la importancia que realmente tiene en el transcurso de una temporada, que es una realidad pues que al final no espera a nadie. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que hablamos mucho del control de determinados sentimientos, determinadas cosas, pero del rencor hablamos poco. Y no hablo del rencor encaminado a yo he tenido una discusión contigo y, joder, es que no soy capaz. Porque lo mismo no hay algo muy personal ahí, pero sí hay algo profesional que se queda ahí. Y Claro. quizá a ti no te afecte, pero en la relación sí afecta y se queda un poco en medio. Entonces nos podríamos ir a tomar algo, podríamos estar como grupo cenando, riéndonos, pero soy capaz de tener ese canal abierto totalmente. Yo creo que ese control del rencor, ese control del momento, o sea, lo que es pasado, vamos a aprender sobre ello, pero vamos a seguir hacia adelante y sobre todo tenemos que conseguir, y a nivel profesional es más difícil porque nos estamos jugando sueldos, contratos, evoluciones, es más difícil porque lo mismo tú has entrenado mal, no te digo conscientemente, pero es la segunda vez que entrenas mal porque te estoy poniendo de 4 y tú quieres jugar de 3. Entonces, todo esto, ¿cómo se lleva? ¿No? Claro. Creo que las generaciones nuevas, viendo un poco mi hijo mayor, sus amigos y demás, son menos intensos en eso, lo cual está bien, Ujú. pero claro, también tú tienes un tiempo tasado, que es pues, una temporada, y lo mismo el entrenador tiene solo 2 meses, porque en 5 partidos, ahora está el tema de Baskonia, pues de repente saltas, ¿no? Pero yo creo que es muy importante saber dejar atrás, y lo digo desde el punto de vista teórico, porque sería otra cosa que me gustaría también mejorar, ¿no? Sí. Para que eso sea pasado de verdad y seguir hacia adelante, ¿no? De Bueno, verdad. le ha pasado a Dusko hace nada, ¿no? Esta semana Lo han cortado, sí. lo han cortado. Tres partidos de Euroliga creo que llevaban. Y a mí me sorprende también, Piti, y esto obviamente es una pregunta que me acaba de derivar, pero en la NBA me sorprende mucho ese cortoplacismo también, en algo en lo que supuestamente ellos, pues un producto que está tan bien cuidado, que supone que tienen tanta gente profesional trabajando en el resultado, no solo a corto plazo, sino un poco a medio y largo, un poco el estilo del enfoque de la bolsa y todas estas cosas. Me sorprende que tantos nombres como Nick Nurse, Doc Rivers, gente que realmente, Frank Vogel con los Lakers, el entrenador de Phoenix, con el que llegó a las finales, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, Monty eh, Williams. Monty Williams, gente que cambie tanto de banquillo por resultados que, bueno, que podemos esperar, pues, por ejemplo, Milwaukee el año pasado, pero hace 2 ganaron el anillo, o sea, son cosas que a mí personalmente me sorprenden. Y luego ves gente como Sacramento, que cree en un proyecto quizá algo más a largo plazo y acaban pues siendo terceros de conferencia un año y con las piezas adecuadas. No sé cómo ves tú eso, ¿no? Esa balanza entre el cortoplacismo el otro día leía que de los Lakers campeones de que fueron en 2020, pues solo quedan, creo que LeBron y Anthony Davis, y han pasado solo 3 temporadas. Es un temazo porque digamos que es como parece que nos tenemos que posicionar siempre Ujú. en una postura o en otra o en la apuesta, ¿no? Pero yo aquí con el tiempo sí que
he sabido, y creo que eso lo he hecho bien, intentar comprender todo lo que pasa o un poco la visión conjunta. Entonces, es muy interesante lo siguiente. En NBA ya tienes 6 ayudantes. 3 delante, 3 atrás, tienes y luego aparte tienen los que llaman scouts avanzados de vídeo, que ya te están preparando el vídeo del siguiente rival, gente viajando para ver otros equipos, otros jugadores. De los 6 que tienes, 3 solo están para la mejora de los jugadores, son exjugadores que están trabajando individualmente lo que se puede, los ratos que sacan. Los otros 3 están definiendo el plan de partido. Bueno, que tiene, o sea, es impresionante la patrulla de ayudantes que tiene. Tienes jefe de rendimiento, o sea, más allá de preparador físico, alguien que está por encima de eso, que sería el preparador físico, digamos, del presente. Tienes... Aquí Piti, perdona que te corte, siempre pongo el ejemplo de la NFL, que hay una persona únicamente encargada de que el entrenador no cruce la barrera que entra hacia el campo. O sea, eso te da la imagen Sí, de cuántos profesionales hay para cada cosa. Sí, pero eso sería un ayudante, digamos, un poco más, ¿cómo te diría? Conserje, ¿no? O sea, Sí. te estoy hablando de gente Posicional. preparada, plataformas de pago que te diseccionan absolutamente todo, que te dan las avanzadas, todo. Bien, el director deportivo seguramente también tenga una oficina también con gente muy profesional, ¿no? Pero a la hora de la verdad es el que pone el dinero o el que controla el dinero, el que, no voy a decir por sus santos cojones porque sería demasiado, haciendo un análisis para mí simplista de circo romano, el público está enfadado o yo estoy enfadado porque el equipo no está al rendimiento. Entonces, me lo voy a cargar. O bueno, no me lo voy a cargar, pero ya se está notando y entonces notas, que eso lo hemos vivido mucho los entrenadores profesionales, tú notas mucho el enamoramiento de un señor que tú no conoces, pero que cree que lo estás haciendo muy bien y quiere ir a cenar contigo, te quiere presentar a sus hijos, a sus amigos, eres un gurú de esto. Eso Barzocas me lo decía y era muy interesante, ¿no? Porque yo le decía, oye, ¿qué haces diferente ahora en Olympiacos, que estás jugando el mejor de baloncesto de Euroliga, a lo que hacías con el Barça, que parecías lo peor? Claro. Y me decía, pues mira, la selección de jugadores en verano, pero yo como entrenador estoy haciendo lo mismo. O sea, no he cambiado, que puede haber cambiado, un 7%, un 10% ejercicio arriba, algo abajo o tal, ¿no? Entonces, está enamorado de ti el señor que manda. Empiezas a perder o el equipo va funcionando peor. O en tu entorno íntimo hay alguien que no le gusta y está empezando a envenenarte. Y de repente pasas de estar enamorado de una persona, desgraciadamente estamos hablando de varones de mediana edad, caucásicos o no caucásicos, pero tanto el entrenador como el directivo de turno, el presidente, el dueño, llámalo como quiera. Y de repente ya no está enamorado de ti, cada vez hay más distancia, ya no te manda mensajes a la 1 de la mañana, ya no quedas a comer con él ni a cenar, ya no lleva a tus hijos a hacerse una foto contigo. Y hay un buen día, a veces, sí que es con un análisis un poco más reposado, muchas veces no, que se acabó el amor y estamos fuera y ahora ya hay que negociar a ver cuánto dinero perdonas en el contrato. Y dices, ostras, no puede ser tan simple esto en 2023. Pues sí lo es, ¿no? Sí lo es y es una situación en la cual te lleva a que los entrenadores también y los compañeros profesionales vemos la parte muy bonita, ¿no? Y hay gente, joder, buenísimos entrenadores y buena gente, pero yo también veo una bolsa ahí de una mochila de resentimiento creado por estas situaciones. O sea, decía Peñarroya ayer, hay que tener más respeto por la figura del entrenador, porque claro, todo el mundo está diciendo que Ivanovic está fichado para Baskonia. Y pues sí, tampoco nos preparamos para eso. Y de momento esto sigue así. No creo que, o sea, para mí no es lo ideal, pero está así montado, con lo cual yo creo que el entrenador tiene que ser capaz desde muy joven de saber que en ese enamoramiento hay una parte de mentira, una parte irreal, o sea, que no te quieren por quién eres, sino por lo que estás haciendo en ese momento. Ahí está. O sea, ¿quién te quiere por quién eres? Tu madre, tu padre, tus íntimos amigos, tu pareja, tus hijos. Esta gente te quiere porque cree que a su organización la puedes mejorar mucho. Luego, seguramente, cuando se produce el divorcio deportivo, al cabo de los años, ese directivo se vuelve a encontrar contigo y lo valora todo en conjunto, con una perspectiva. Y si es un buen tío, dice, joder, esta persona se portó muy bien y yo hubo un momento que no, lo mismo, ni me disculpo ni nada, pero esa relación vuelve a ser normal, ¿no?
pero se pasa mal, porque es que pasas de ser muy querido, como si, yo siempre digo que los entrenadores vivimos situaciones, siempre lo asemejo, por ejemplo, tu equipo no está jugando bien y en casa empiezan a pitarte. O sea, es antinatural y el entrenador lo sufre, pero los jugadores lo sufren más, porque es como si tu madre y tu padre de repente estuvieran criticando constantemente cuando son los que te tienen que querer, ¿no? Entonces, afectivamente, yo creo que también hay una evolución o una formación que no estamos recibiendo. Total. Aquí hay un extracto en el capítulo de tu libro donde habla de tu trayectoria como periodista, bueno, como narrador y demás, que te preguntas con quién he empatado, ¿no? Y decías, si cambiamos algunas palabras, yo creo que va muy bien con lo que estamos hablando ahora, que decías, luego suele pasar lo que Sabina cantaba cuando tenía voz. El joven aprendiz de pintor que ayer mismo juraba que mis cuadros eran su catecismo. Hoy, como ve que el público empieza a hacerme caso, ya no dice que pinto tan bien como Picasso. En este caso podemos poner que cuando el público empieza a no hacerme caso, ¿no? O a criticar lo que hago, pues ya no dirán que pinto tan bien. Totalmente. Mira, se me estaba ocurriendo una muy buena cuando yo empiezo a hacer mis análisis ahí pues en redes sociales, en YouTube, luego en Twitter y tal. Bueno, Ramón Trecet, que es uno de los pioneros Sí. de la NBA en televisión en España, recuerdo, lo tendré guardado en algún sitio, supongo, que hay un momento en el que dice, jo, este análisis que ha hecho Pitti de la selección española, Pitti Hurtado tiene que ser seleccionador nacional. Bueno, el hombre puso eso desde su Twitter y ya está, ¿no? Se tiró el triple, ¿no? Se tiró un triple muy lejano, sí, efectivamente. Pues claro, para ser seleccionador nacional tienes que entrenar en ACB, tienes que tener una trayectoria Claro. que yo no la tenía ni la tengo. Pese a que me gustaría ser seleccionador nacional, seguramente, igual que a ti y a mucha gente, porque es un cargo que dices, con una experiencia. Digamos que si no lo piensas, lo quieres. Luego, si lo piensas muchísimo, lo mismo te paras un poco. Pero bueno, pues yo recuerdo, claro, pasa por Movistar, luego DAZN, ahora he vuelto a Movistar, y en algún momento tener alguna conversación con Ramón Trecet. Yo no sé, Ramón Trecet, exactamente qué esperaba de mí, pero hay un día que tengo una conversación con él telefónica y me dice, no te critica nadie, todo el mundo, joder, te alaba mucho, porque no te sigue mucha gente. Yo al principio pensaba que era un pensamiento negativo, como diciendo, joder, me está diciendo que no me sigue mucha gente. Ya me iba siguiendo más gente, pero él consideraba que era poca. Y tenía razón. O sea, creemos que nuestro micromundo, nuestra microcelebridad, ¿no? Nuestros 30.000, 70.000 en Twitter es mucho, pero no son tantos. No somos tantos. No somos tan importantes, ni mucho menos. Total, que con el tiempo vi que me dejó de seguir, que me había criticado y tal y cual. Y ahí ya me había convertido yo en un poco más popular, ¿no? Haciendo más partidos del Madrid y del Barcelona. Entonces, me llamó la atención porque digo, yo no necesitaba que él dijera que yo tenía que ser seleccionador nacional, pues no tenía sentido. Tampoco tiene sentido la crítica porque yo ahora haya hecho mejores partidos, porque al final era lo que te decía de ser entrenador. Yo creo que estoy haciendo, con una evolución, seguramente, pues un 10% lo que sea, lo mismo. Cuando yo le gustaba, estaba haciendo lo mismo que ahora. Lo que no sé es qué esperaba él de mí en ese proceso, ¿no? Y eso puede ser un problema. Ahí te voy a una cosa que antes se me quedó en el tintero sobre qué es lo que piensan los demás de nosotros y cómo lo verbalizan. Como te decía, yo tengo mucha suerte con Mónica, mi pareja, que es docente y está súper preparada, no viene al caso decir todo lo que ha estudiado y todo, bueno, se dedica a la enseñanza en aulas TEA, en aulas de refuerzo. Y hay un día que, bueno, íbamos en Cáceres, cerca del casco antiguo, con el coche. Entonces hay un peatón en una zona que no se da cuenta que está yendo mal y yo le pito. Sigo y el tipo me insulta gravemente. Entonces a mí me dan como ganas de parar, ¿no? Y me dice ella, pero no te das cuenta que no está hablando de ti, sino que está hablando de sí mismo. Te quedas como así, porque claro, la reacción primera es, me está insultando, ¿por qué me insulta? Voy a afrontarlo. No tiene sentido afrontarlo, no tiene sentido ir. Y sí tiene sentido pensar esa otra frase, a ti que te gusta la cita, de todo lo que Pablo dice de Pedro, habla más de Pablo que de Pedro, ¿no? Algo así, ¿no? Juan, no Sí, da igual, ¿no? los nombres que queramos Sí. elegir. Pero claro, como tenemos vísceras, pues hay un momento en el que tenemos también esas ganas de decir, oye, pues es que, ¿quién eres tú para hablarme así? Pero realmente cuando te hablan así, tienes que conseguir tener esa capacidad de análisis y decir,
lo que está diciendo está fuera. Porque otra cosa es que yo te diga, joder, Javier, pues es que los cuadros que tienes ahí, me parece que, o sea, te desarrollo una explicación y tú piensas, ¿no? Pero cuando se escupen determinadas palabras, no están hablando de ti, están hablando de sí mismos. Claro. Y un Y eso nos poco... pasa, perdona, y eso nos pasa con el No, baloncesto, que muchas veces creemos que nos están hablando a nosotros. No nos están hablando a nosotros, ni mucho menos, están hablando de ellos mismos. total. Y que yo creo que es tranquilizador pensar que no somos tan importantes y que la gente no piensa tanto en nosotros. Y aquí, en el capítulo en el que desarrollas los trucos para ser un analista de andar por casa, que ahora te quería preguntar por eso para ya encaminar el cierre, decías que cuando tú estabas exponiéndote a esos primeros contactos como analista en la televisión, decías querer hacer el análisis perfecto. El dardo en la palabra que decía el gran Lázaro Carreter, me encanta esa frase también para lo psicológico. En cada acción del juego te lleva al más profundo asco, así como el buscar la perfección y quererte por encima del juego o del partido. El primer día que pisó la tele, Pitti le preguntó a Anthony Daimiel que si era posible que se repitieran determinados planteamientos y pudiera aburrir a la audiencia. Daimiel le contestó desde la voz grave de la experiencia, que es a donde quería llegar. No todos los que te siguen o ven baloncesto te ven todas las veces y de las que te ven no necesariamente te están escuchando. Me pareció fantástica. Bueno, es genial. Yo creo que, mira, ahora cuando me hablabas, y te agradezco mucho que no solo me hayas dicho que has leído el libro, sino que realmente lo has leído, ¿no? Como me acabas de demostrar durante toda esta hora que llevamos hablando. Para mí, de las cosas mejores que yo he hecho, o sea, la medalla que me pongo es de haber conseguido juntarme puntualmente o no puntualmente con gente más inteligente que yo. El tipo con el que desarrollo el libro, Antonio Pacheco, claro, mi nombre es un poco más mediático, para mí es un genio, un publicista de un nivel y sobre todo con una capacidad humana tremenda. O sea, él ha tirado de mí en muchos proyectos y es alguien que cuando hemos desarrollado todo esto, pues el analista está por casa, la pantufla, el no sé qué tal, y ha sido capaz sobre todo de organizarme y él es muy inteligente también escribe muy bien. Yo también, él escribe muy bien, mejor dicho. Había gente que decía que él había hecho el libro. Hemos hecho el libro, hay capítulos que los escribe, capítulos que los escribo yo Sí. y muchos que los escribimos a medias, ¿no? Y ha sido capaz de, pues bueno, de que muchas ideas luzcan, ¿no? Y me gusta mucho recordarlo. Y luego he tenido la suerte puntualmente de coincidir con gente como Anthony Daimiel, que al final, ostras, para mí Daimiel tiene una capacidad de darle al botón del 0,5, o sea, por ejemplo, tú y yo estamos hablando al 1, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces ponemos nuestro oído al 1,5 o al 2, o sea, como quiero reaccionar muy rápido a lo que tú estás diciendo. Claro. Y Daimiel, yo creo que tiene la capacidad de poder responder sabiendo muy bien lo que tú has dicho, ¿no? Y tiene una capacidad de, en pocas palabras, decir mucho, que muy poca gente la tiene, de la gente que yo he conocido en la vida y en el periodismo. La verdad es que eso tiene mucho valor. Y sobre todo la escucha, eso lo aprendí en Japón. Yo estuve en muchas reuniones en Japón con mis ayudantes, con directivos, en los cuales yo, sobre todo al principio, me volvía loco, Javier, porque yo hablaba, les decía, bueno, ¿qué pensáis sobre la planificación de la próxima semana? Terminó la frase y se producía un silencio de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segundos. Y yo decía, bueno, ¿qué está pasando aquí? Cuando en España nos estamos pisando. Literal. O sea, yo no he terminado y tú ya estás hablando. Y tú no has terminado y yo estoy hablando. Y entonces ya les pregunté, digo, oye, ¿hay algún problema? Dice, no, estoy reflexionando sobre lo que me ha dicho el entrenador. Y claro, te quedas como diciendo, bueno, pues tendrá sentido también que el respeto sea el saber exactamente lo que ha dicho y que lo que yo vaya a decir, que mis palabras tengan un valor sobre lo que tú has dicho, ¿no? Y lo que hacemos es pisarnos porque no te estoy escuchando, voy a decir la mía, pero no he terminado de escuchar lo que tú has dicho. Qué asquerosa es la sensación de incomodidad, pero qué bonito es cuando te expones realmente a esa incomodidad de que, hostia, estar en silencio es jodidamente incómodo, pero sabes que es para un bien mayor. Y esto es algo que yo trabajo personalmente todos los días, pues en las sesiones y incluso en el propio podcast de, hostia, no hay necesidad de a cada respuesta que tú me des de ya estar como con la pregunta perfecta para disparar en el próximo minuto, sino que precisamente lo bonito de escuchar es que te estoy escuchando y que luego, pues si pierdo, entre comillas, 2 o 3 segundos en dejar con bote o hilar con otra cosa, eso es precisamente lo bonito. Y
Me parece, obviamente, en Occidente tenemos muchas cosas buenas que allí, pues, obviamente, están muy lejos de lo que desearíamos, pero esa capacidad de exponerse al silencio como forma también de respeto y de escucha, me parece que es algo que se debe de trabajar, y eso está, obviamente, en la capacidad de lidiar con lo que es incómodo, ¿no? Totalmente. En la serie de entrevistas que hice a los mejores entrenadores europeos, ese ha sido un tema y seguramente el 100% del tiempo no he sido capaz de ejecutar lo que tú has definido también ahora mismo, que es decir, joder, ¿cuántas veces voy a poder estar con Héctor Messina? Pues no sé, una o ninguna en mi vida, Claro. durante una hora de su vida, media hora, y dice, si mientras él está hablando yo estoy mirando la siguiente pregunta, ostras, te estás perdiendo la esencia de alguien que ha ganado 4 veces la Euroliga, de una persona con un currículum que ha trabajado con Kobe Bryant, tantas cosas, ¿no? Y somos así, y parece lo que tú has dicho, por un lado incómodo y por otro lado que esa ansiedad o esa impaciencia, más impaciencia que ansiedad en este caso, sería, bueno, dime algo porque si no me voy, porque es que no me estás aportando nada. No, te estoy aportando que te estoy escuchando y que estoy reflexionando sobre lo que tú has dicho. Entonces, en ese sentido, yo creo que nuestra cultura ahí falla un poco. Yo creo que deberíamos ser más pausados, sobre todo a determinada edad, de decir, oye, la gente tiene sus velocidades, no puede ser que todos querramos estar a 120 por hora. Y también una cuestión de etiquetar bien las sensaciones que tenemos, que ahora parece que cualquier respuesta fisiológica de un poco de nervios, de un poco de esas mariposas en el estómago, ahora parece que todo es ansiedad. Y yo siempre lo digo, yo si fuera por lo que pienso y lo que me cuento y lo que siento los 5 minutos antes de cada sesión, de cada podcast, de cada texto que voy a escribir, hostia, yo habría mandado toda la mierda porque es una sensación incómoda, valga la redundancia, pero esa sensación quizá puede ser denominada como ilusión, como una inseguridad positiva de querer hacerlo bien, de estar preparado, de estar concentrado, y no todo tiene por qué ser ansiedad y nervios, que significaría que es algo de lo que queremos escapar, sino algo por lo que hay que hay que recorrerlo, ¿no? Y en ese recorrido, pues quizás está un poco también la experiencia, y no ver ese silencio como algo incómodo, sino al contrario, como eh, una manera de reforzar interés, quizá, o algo más profundo. Porque a veces en esa etiqueta yo creo que también generamos ese prejuicio de ciertas situaciones que quizá, pues, si le cambiamos la palabra es como, hostia, pues tiene todo el sentido. Sí, yo la verdad es que comulgo mucho con esto último que has dicho y de hecho estaba pensando, me estaba valiendo mucho esta hora y pico, que antes de empezar decía, joder, ahora me tengo que poner las pilas porque hoy tengo que hacer una sección, tengo que preparar un partido, pero Por eso me estoy realmente, alargando, Piti, porque te estoy viendo cómodo. O sea que. no, o sea, porque aunque tú creas que no, que yo soy el que estoy aportando, digamos, a tu espacio, a mí hay muchas cosas que me están aportando y me lo volveré a escuchar seguramente más tus reflexiones que las mías, Me pero sí alegro. que quería llegar un poco a la que yo creo que puede ser la raíz de esto último que hemos hablado, ¿no? De esa impaciencia, esa forma de prejuiciar o de etiquetar o de ir antes, ¿no? De no terminar de escuchar ni de reflexionar. Y estaba pensando, no quiero tampoco engancharlo a un tono político, a un tono no sé, diferente, pero claro, hay una parte negativo del capitalismo que nos lleva a que los humanos o los trabajadores tenemos que ser productivos y tenemos que ser rentables, y entonces eso nos hace a organizar nuestro tiempo o a vivir nuestro tiempo laboral. Pues claro, si estamos hablando de que estamos de caña o estamos en un terreno de ocio, parece que pierde significado, pero sería un poco el mismo, la misma idea. Pero como en el mundo de la empresa, que te decía que había trabajado con empresas de este tipo, como que era muy importante, los cargos intermedios te llegan y te dicen, no, es que esto, claro, hay que recortar gastos para conseguir tener una mayor rentabilidad. Entonces todo el rato es como que tu tiempo tiene que ser muy productivo y tienes que ser muy productivo. Y parece que recortando tiempo de respuesta o vas a ser muy productivo. Y hay un momento en el que dices, bueno, es que lo mismo, seré más productivo o será todo más llevable si somos capaces de tomarnos un tiempo de reflexión. ¿Cuál es el problema que yo tengo? Y ahora no hablo de los demás. Es que esa reflexión, lo mismo, cuando termina esto, me agarro el teléfono
y no reflexiono sobre lo que hemos estado hablando de cosas tan interesantes. Yo la reflexión tiene que ver con la meditación, con volver a pensar, y muchas veces yo siento que debo de dedicar tiempo a lo importante, y lo importante es estar en silencio pensando en lo que realmente te ha valido, y como tú estás haciendo, escribiéndote determinadas cosas. Yo, que podría hacerlo, y soy una persona bastante digital, me gusta mucho prepararme los partidos o prepararme las entrevistas con cuaderno y escribiendo, porque creo que me ayuda a mi retentiva, y creo que este tipo de charlas o este tipo de momentos en los que crees que yo creo que me puedo llevar cosas para casa, tengo que reflexionarlo, si no es escribiéndola, pensándolo y no olvidándolo, porque hay tantos, como te decía, hay tantos estímulos diarios que somos un mar de información, y seguramente el 90% de la información no te vale para nada. Tenemos que ser buenos pescadores, ¿no? Pues de información que sí vale para algo y de ser buen pescador, he rescatado aquí de tu capítulo de trucos para ser una lista de andar por casa, que realmente, y ahora te preguntaré un poco el enfoque que le diste a este capítulo, porque me parece que si tú aquí cambias analista por entrenador, en el nombre del capítulo, también valdrían las cosas que cuentan. Y voy a hacer un pasado rápido para que ya me des tu opinión sobre qué crees que puede aportarle o qué crees que también te ha aportado a ti tu faceta comunicativa a esa carrera como entrenador. Y hablas pues de relajar la mirada, esa concentración tranquila, de los comentarios infrarrojos, de derribar la sentencia inamovible, esto que hablábamos antes del castigo, pues ya como cometió un error, lo cometerá siempre, ¿no? Y quizá lo que hay que castigar es como decía Juanjo Nieto, un amigo mío entrenador, que hay que castigar al delito, no al delincuente, ¿no? Castigar el comportamiento, no a la Juanjo es de, persona. Juanjo es de Salamanca, ¿no? Diría que sí, sí. Está Sí, sí. entrenando en Clavijo y estos últimos años de entrenador ayudante. Que ha escrito libros, ¿no? Sí, De exacto. Y fin de tiene un funciones. blog súper bueno que tiene unas reflexiones de donde saco estas perlitas. Aprovechar los vacíos de acción de juego, un poco también eso, entendiendo el vacío como el silencio, ¿no? Ese tiempo para pensar y para aterrizar lo que está pasando. El punto medio, la virtud. Y ya, bueno, hablas de trucos que no tienes en casa y que se utilizan en las retransmisiones. Un poco hablaba con Fran Fermoso hace un par de semanas de esa improvisación guionizada, ¿no? También de un poco esa capacidad exploratoria de la que hablábamos al principio. Y al final, Sí, lo que pues, pasa. te desdices diciendo que olvides lo anterior o parte de ello, ¿no? Bueno, porque al final yo creo que lo que decíamos antes, no nos tenemos que tomar tan en serio. Para mí, lo guionizado en un partido no va a ningún sitio. Es verdad que a veces puedo utilizar algo que ya he utilizado antes, pero ostras, las frases hechas continuamente repetidas, a mí personalmente, ¿eh? Hay público que le gusta Sí. agarrarse a unos básicos, pero a mí no me va, no me va. De hecho, hay veces que he visto que cosas que he dicho o que han salido han sido utilizadas por otros, y me llama la atención, porque creo que tenemos que ser, pues, bueno, más abiertos a eso, a dejarte ir, ¿no? A lo que pasa en el partido, porque si no, es que tú ya llevas el guión del partido, Claro. quieres que el partido se adapte a tus grandes hits, y yo en ese sentido quiero vivirlo de otra forma. Y luego lo que decía el punto medio, eso sí que es un poco muy de miel, o sea, categorizar, sí, pues es muy fácil, ¿no? Decir, oye, pues es que ayer el arbitraje, o es que ayer el Madrid, o es que ayer el Barcelona, ostras, yo creo que deberíamos ser un poco más modernos, en el sentido de que no hace falta ser tan categórico, tan un extremo. Claro, hay gente, no, es que la gente es muy tibia y tal. No, no es tibieza, es que los que somos entrenadores, ahora Pablo Lasso ha dicho que si un día le llamaran del Barça, lo mismo iría al Barça. Pues lo mismo el hombre se siente muy entrenador. Y como se siente entrenador, pues el grupo que le ponen delante es más importante que el color Ahí de está. la camiseta. Hay gente que eso no lo ve, que digamos que no lo digiere, y yo en ese sentido creo que tenemos que estar abiertos, ¿no? Porque la vida te lleva a donde te lleva. Total. Decía Pedro Rivero, ¿no? Que la gente se sorprendió de que rechazara pues su posibilidad de entrenar en ACB por primera vez y decidir irse a Estudiantes. Decía que era un entrenador de proyectos, no de equipos ni de nombres, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la reflexión vital que podemos sacar de ahí, ¿no? De entrenarte para el proceso, para tu proyecto de vida, no tanto por el nombre que tenga aquello que quieres alcanzar, sino más por el paso que toca dar hoy, que es lo que, pues paradójicamente, te va a acercar
a dónde quieres estar mañana, en lugar de, dice un amigo mío de mi equipo, que pues, el año pasado jugamos la fase de ascenso los playoffs para acceder a la fase de ascenso a Les Plata, y estábamos en el círculo, en el vestuario, antes de terminar el partido, o sea, antes de empezar el partido, perdón, con las charlas y demás. Y íbamos a gritar, y él ya lleva muchos años en el club, aquí en la Zubia, en Granada, y dijo, mañana ya es tarde, o sea que fijaros en lo que podéis aportar hoy, en lugar de donde queréis estar mañana, obviando lo que tenéis que hacer hoy para que haya más probabilidad de que mañana estéis en el sitio correcto. Exacto, yo por reforzar ese argumento, hay un vídeo muy famoso, ya que tiene tiempo, que Scariolo le pidió a sus ayudantes para ganar una Copa del Rey, que era, imágenes de esos jugadores que ya eran buenos de por sí, con Unicaja, de cuando habían ganado un título, imágenes del partido donde ya habían ganado un título. Entonces el argumento era, para ganar este título necesitamos, para volver a vivir esta sensación que acabáis de ver en el vídeo, necesitamos hacer cada uno lo que sabemos hacer en el momento que tenemos que hacerlo. Bueno, por lo que tú has dicho, porque mañana es tarde, y si hoy somos capaces de vivir conscientemente lo que me toca hacer, va a ser más probable que tengamos éxito para la victoria. Y luego, volviendo al anterior, en esa toma de decisiones vital, yo he podido, antes me decía, llevas mucho tiempo, es cierto, sin entrenar profesional en España. Yo creo que he podido entrenar profesional en España, o sea, creo que si me moviera no me darían equipo en ACB, pero bueno, buscaría la fórmula de intentar progresar de nuevo. Pero también he visto mucha, ¿cómo te diría? Mucha trayectoria vital, lo deportivo buena, incluso brillante, económicamente bien, pero mucha trayectoria vital en compañeros muy difícil, de tener que ir a muchos sitios diferentes, de estar a expensas de esos directivos que decíamos, y he optado por una línea de estabilidad un poco diferente en estos años en la comunicación. ¿Por qué? Porque yo sé que a mí en la quinta jornada Movistar no me va a decir, mira, no estamos contentos con tu rendimiento, vete para tu casa, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que decidí tener con mi pareja, que fue quien los tuvo, hijos, y estar con ellos, y vivir con ellos. Y yo conozco muchos compañeros que con tanto cambio de residencia no han vivido con sus hijos, que iban los fines de semana o cada X tiempo y que el coche y volvía y tal. Sí, está fenomenal, ¿no? Pero yo quiero vivir con Mónica, quiero vivir con los chicos, y lo he conseguido. No digo que no lo hubiera podido conseguir de la otra forma, pero hubiera sido más difícil, hubiera sido más complejo. ¿Por qué? Porque la competición y la victoria y la derrota te lleva a tomar decisiones que lo voltean absolutamente todo. Y yo creo que la victoria y la derrota no tienen que ser tan importantes como para voltear la vida de alguien. Claro que te pueden llevar a tener tanto éxito como un Obradovic, que el dinero, digamos, que lo va a colchar absolutamente todo. Pero es que en categoría EVA, en Les Plata, en Les Boro, te diría que hasta en ACB, a no ser que seas un entrenador de un equipo grande, la vida es muy compleja. Cuando hablamos de la vida en el largo plazo o en el medio plazo, a 4 o 5 años, de a saber dónde voy a estar viviendo en cada momento. Está claro que cada decisión que tomamos en la vida tiene un coste de oportunidad, de cosas a las que no vas a poder acceder en cuanto tomas esa dirección. Por eso yo digo mucho que siempre que no hay en la vida, las decisiones importantes no son sencillas, en tanto en cuanto tú previamente no puedes ver de una manera clara si esa decisión va a darte el 100% de la satisfacción que tú esperas. Por eso, quizá una cuestión más de hacer buenas las decisiones que de centrarse tanto en tomar buenas decisiones, teniendo en cuenta ese coste de oportunidad o lo que normalmente se habla del peor escenario posible. Sí, yo creo que sí. Yo creo que tienes que hacer buena la opción que has tomado, ¿no? Y hacerla valer. Pero también me gusta, como decías antes, no me gustan las frases hechas y todo esto de no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. No estoy todo el rato mirando para atrás porque sería un error, pero yo creo que si nos ponemos a hablar de alguna cosa, digo, pues yo creo que aquí lo podía haber hecho mejor, o lo podía haber hecho de otra forma. O sea, creo que esas frases hechas que nos gustan como para dar seguridad o dar una seriedad y tal, no tienen mucho sentido porque tomamos una decisión y a veces no la tomamos conscientemente o no la tomamos con todos los datos porque es muy difícil tomarla así. Intentas hacerla buena, como tú dices, pero a veces incluso ni poniendo todo de tu parte consigues que sea buena, con lo cual hay veces que pues, te las cagas. Al final nos quedará siempre el lenguaje y, como decía Kipling en su poema If, el tratar a la victoria y a la derrota, esos dos impostores, de la misma manera. Así que yo espero
haberte tratado bien en mi casa, en Psych and Roll, Piti, y que haya estado a gusto. Para mí ha sido un lujo, he estado en estado de flow, como diríamos los psicólogos, totalmente, muy absorto en la conversación, y para mí ha sido un placer. Y pues espero que haber hecho lo propio contigo, y pues te dejo el micrófono para cerrar este episodio número 54 de Psych and Roll y volver a darte las gracias. Nada, encantado de estar contigo, de escucharte a ti, de tratar de reflexionar ahora en presente o posteriormente sobre lo que hemos hablado y lo que tú me has contado, determinados tips que decimos hoy en día que puedan ayudar. Disculparme la dispersión, porque yo asumo que dentro de mi discurso también hay veces que no voy directo al grano, sino que se me van encontrando vías, y es uno de mis retos vitales, ¿no? El poder ser más directo. Pero bueno, también es como encuentro la diversión, ¿no? No solo siendo monolítico. Te lo agradezco muchísimo, ha sido un rato genial. Como te decía al principio, me cuesta ponerme, pero realmente desde el principio ha sido muy fácil hablar contigo. Agradezco también la profesionalidad de que te lo prepares, y te deseo que te vaya muy bien y que seas muy feliz con lo siguiente que te toque. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.